Línea Directa presenta la observación desde los ángulos posibles en cada detalle y componente de los temas político, financiero, salud, seguridad y otros que influyen en el presente y el futuro de nuestro estado, municipios o bien del país, con la finalidad de producir mayor conocimiento y que usted saque sus propias conclusiones. Araceli Tirado, Armando Ojeda, Juan Ordorica, Jesús Rojas, moderados por Víctor Torres en la mesa de análisis. Estamos de regreso y estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la primera emisión de este lunes 28 de julio y saludamos a la compañera y compañeros hoy, esta mañana. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor, gusto en saludarte, saludar a los compañeros, al auditorio de Línea Directa y por supuesto pues al equipo. Acá estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Buenos días, hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, buenos días. Buenos días, Víctor, compañeros, Juan, Araceli, chicos de la producción, y a toda la gente que nos escucha amablemente, Víctor, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras queridas fronteras, que hay mucha gente amablemente siguiéndonos. Y nosotros muy agradecidos por ello, y gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus conocidos, en este espacio de análisis. Queremos enviar un saludo a Jesús Rojas, que amaneció un poco indispuesto y por un fuerte resfriado este fin de semana. Que te recuperes, Jesús, a ver si esta tarde o mañana ya estás acá con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar de la inflación. Hay buenas noticias, pues vamos a ver si son muy buenas, qué tan buenas son, porque baja la inflación de acuerdo al Banco de México. Vamos a mostrar aquí la gráfica. Esta es una gráfica del INEGI que publica el diario El País, ¿no? La pregunta es, bueno, está dentro de los márgenes esperados por el Banco de México. 3.55%. No, nada más que ¿Sí? está en enero, es enero. ¿Es enero? Es enero del 25. Ah, tienes razón. Es el comparativo. Ahorita vamos a poner la otra. Bueno, el caso es que la pregunta central de este espacio hoy es si bajan los precios y si efectivamente ya se está reflejando en la economía familiar. Y particularmente a usted que nos escucha o que nos ve, ¿qué nos puede comentar si ya notó alguna reducción en los precios de consumo básico? Sobre todo las amas de casa, que son las que van a surtir la despensa, que son las que llevan más o menos un control de los precios de lo más elemental. Ahí es donde pues podría beneficiar la economía familiar. Abriendo la mesa, vamos contigo, Araceli. Sí es una buena noticia que la inflación haya bajado, que esté bajando en México. Hay que recordar que en el 2021, por la crisis del COVID, la inflación se salió de control, llegó a cerca del 9% y ahora es un 3.55% anualizada. Esto es la tasa de aumento general de precios a junio 2025, comparado con el nivel de precios del 2024. El índice nacional de precios al consumidor, el INPC, lo mide, es responsabilidad del INEGI. El INPC mide el incremento de los precios, en este caso de cerca de 300 bienes y servicios del consumo. No son solamente el tema de alimentos, también miden los precios en cuanto a transporte, a medicinas, a ropa, a vivienda, boletos de avión, colegiaturas, tarifas eléctricas, de restaurantes, hoteles, tarifas de telefonía celular, croquetas para mascotas. El INPC mide la inflación general para todo mundo. Ahí se reflejan en materia el poder adquisitivo de las familias que tienen un salario mínimo, 2 o 5 más salarios. La inflación es un problema diferente para los distintos estratos de la población. Una familia, en este caso con ingresos de 100,000 pesos mensuales, le afecta muy poco el aumento en el precio de las tortillas, del transporte urbano. Para una familia con ingresos de un salario mínimo, le castiga mucho el tema de la alza, las tortillas, el huevo, los alimentos, porque en promedio gasta un poco más de su ingreso en el tema de alimentos. El Banco de México tiene un mandato constitucional de mantener el poder de compra de nuestra moneda, el peso. El Banjico tiene como meta una tasa de inflación anualizada del 3%. Puede estar por arriba, en este caso 4%, o puede estar por abajo 2%. Por eso se dice que la inflación en México está bajo control. Ahora bien, hay que tener claro los conceptos básicos para no hacer interpretaciones inequívocas. Cuando se dice que la inflación baja, no significa que los precios nominales lo hagan, aun cuando algunos pues sí estén disminuyendo.
Que la inflación disminuya, pues quiere decir que suben menos, que ya no suben mucho, que muchos precios se van a estabilizar. ¿Qué tanto le alcanza a la gente? Esa es la pregunta clave. Depende del nivel de ingreso, depende también si la familia tiene un ingreso de un salario mínimo, pues le alcanza muy poco. Y en los datos de inflación se dice que 3.5, pero este es un promedio para los casi 300 bienes y servicios de consumo. Bien, Juan, vamos a poner ahorita una gráfica ya completa, el comparativo de cómo va la inflación. Sí, Vamos contigo. la gráfica para tratar de explicar un poquito sin cuestiones tan técnicas, porque la gente a lo mejor se aburre y dice, ¿qué están hablando? Un montón de cifras. Y no queremos aburrirlos. No quiero aburrirlos con cifras, así que sí. trataré como economista de hacer las cosas un poquito más divertidas, pero mira, A ver. básicamente en la gráfica que vemos, si nos están escuchando en la radio no hay problema, se los explico. Los precios se miden en México de muchas maneras, pero hay 3 variables que la mayoría de los economistas utilizamos. Es el índice nacional de precios del consumidor, que ahorita Araceli decía, es una canasta de productos que toma el INEGI y los mide, ¿no? Ese INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, dio un aumento del 3.55% a junio. O sea, eso fue lo que dio. Ese INPC, digamos que ese es el que está en estos momentos, fue lo que dijeron que bajó el 4. Pero tenemos otras dos variables ahí que son las que los economistas le tomamos más atención que al INPC, porque el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, solamente mide una canasta de productos. Hay 2 inflaciones, la subyacente y la no subyacente. En términos prácticos y para que entiendan, la no subyacente es la de temporada. No hay tomate, ¿qué pasa con el precio del tomate? Aumenta. No hay plátano, ¿qué pasa con el precio? Es la más volátil que depende de cuestiones climáticas, de oferta y demanda, pero así digamos que de cosas rápidas, pues es la parte coyuntural. Y la inflación, que los economistas tomamos más en cuenta, que ahí sí tiene que ver con la estructura del país, la producción, que es más a mediano y largo plazo, que es la no subyacente. Esa es la que tenemos más alta, 4.25. La subyacente y la no subyacente están 1.24. Eso significa que hay muy poca volatilidad ahorita. Va a haber, si usted va al mercado, va a encontrar productos seguramente que tienen una alta volatilidad, pero va a haber otros, la gran mayoría, según estas gráficas o según estos datos, que son muy pocos los que están variando por estacionalidad. Y bueno, después de esta aburrida exposición, solamente cerrar y hacer un resumen diciendo que la inflación se está moderando. ¿No se acuerdan que yo dije hace como un mes que les dije que lo que menos me preocupaba como economista era la inflación? De todos los índices económicos que estábamos leyendo, ustedes decían la inflación, les dije, ese es el que menos me preocupa porque creo yo que es el que va a estar más controlado y hoy pues estamos viendo que efectivamente. Sí, ahorita hay más temas que vienen precisamente derivados de la caída del. Ahora, nomás, ¿qué tan mal estamos? Sí. Estamos en el promedio de la OCDE. O sea, nomás para dejarlo pues estamos bien, ¿no? Estamos en el promedio, sí. Que es, digamos, que es la tendencia, porque a veces nos va peor y andamos. Sí, o sea, no estamos tan mal. Pues, no, andamos en el promedio. Bueno, a ver, voy contigo, Armando. Nomás voy a ir intercalando comentarios de personas que se están reportando y que nos dicen cómo les ha ido con los precios. Por ejemplo, aquí el señor Gastelum dice, acabo de ir al mercado. Él va a comprar sus cosas al mercado. Y hace bien, verdura y fruta fresca, mercado de abasto. Gasté, dice, los mismos 800 pesos para alimentos básicos. Compró 2 tomates, una cebolla, 50 gramos de queso y 100 gramos de carne menos. No me dice comparado. De enero a la fecha, ha ido eliminando algunos alimentos de su canasta, como el pescado que consumía cada semana, ahora lo compra una vez al mes, y la carne de res igual. De verduras solo puede comprar tomate, la cebolla blanca, dice, morada, está por las nubes. Y el chile verde, además de la lechuga, pues también. Esto fue el fin de semana. Buen dato, muchas gracias, señor Gastelum. Él sí está revisando los precios y nos sirve mucho porque, pues evidentemente es la pregunta de fondo, si ya la economía familiar, Armando, está sintiendo esta caída de la inflación. Ahí está el reflejo verdadero. El manejo de ese nombre me cae muy gordo a mí. Inflación. Cuando la inflación sube, críticas a los gobiernos, la mala política económica. Cuando la inflación baja, el éxito del gobierno. Mira qué bien está, bajó la inflación. Y los políticos se vanaglorian de que baje la inflación. Sin embargo, la gente común y corriente, la ama de casa, en las tiendas, autoservicios, en los abarrotes, es donde se refleja la realidad que se vive. ¿Qué es la inflación? ¿Cuándo se presenta?
cuando el dinero pierde valor ante los productos de consumo. Es decir, cuando en un periodo de tiempo determinado, y si me equivoco, que Juan me corrija, porque si él sí sabe de esto más que yo, mucho más que yo, cuando en un periodo de tiempo determinado se necesita más dinero para comprar los mismos bienes o servicios. Técnicamente los economistas dicen que la inflación se hace presente cuando el precio de los productos suben y el valor del dinero queda estático. Y el valor del dinero en un año, por ejemplo, si lo medimos en salario mínimo, el salario se mueve cada año. Son en enero cuando se hacen ajustes y se anuncian incrementos. Muy raro que se den aumentos salariales en el transcurso, el correr del tiempo de un año. Entonces, ahí es donde cada año, pero la inflación es variable, puede estar subiendo, bajando y afectando la economía con el mismo salario. Si ahorita baja, por ejemplo, la inflación, se está en 3.5 por ahí, el dinero es el mismo, el salario que percibe el trabajador es el mismo. Entonces, ¿cómo se refleja? Lo acaba de decir un radio escucha. Él ve que la inflación, no sé el comportamiento, si le ha afectado o le ha beneficiado, pero yo creo que para mucha gente prácticamente no es que vamos a alzar las campanas al vuelo contentos porque bajó la inflación, cuando nuestro salario, nuestro dinero rinde para lo mismo, quizá en muchos de los casos para menos. Víctor. Bueno, ¿qué productos y qué servicios, nos preguntan, están subiendo a pesar de la inflación? Estamos recabando información precisamente con quienes pues surten la despensa, con quienes están cada semana o cada tres días comprando lo necesario para la alimentación, el aguacate, el limón. Sí están bajando los precios de los alimentos, por lo que nos están comentando aquí, no de los alimentos que se consumen al día, del diario, pues. De la no ¿sí? subyacente, pues en 1.25. Esa es la no subyacente, como nos comentas efectivamente, Juan, estamos aprendiendo aquí, son temas de economía básica. Bueno, vamos contigo, Araceli. Hay un dato que llama la atención, sobre todo porque en los mismos datos del INEGI se informa que la canasta básica subió mucho más, que los alimentos básicos, en este caso, subieron en el periodo un 12% el tema de las frutas y un 17% en las verduras. Por eso es que hay confusión. Que la inflación baje, pues no significa que disminuyan los precios. La gente opina que es mentira, que la inflación bajó porque no le alcanza para las compras. La inflación general sí baja y la gente pues le alcanza menos, es cierto, porque los precios de 12 o 20 productos de consumo básico pues siguen aumentando. Aun cuando en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se dio una recuperación mediante el tema del salario mínimo, la situación para muchos mexicanos, millones de mexicanos, pues sigue siendo muy difícil. Cerca de 33 millones de trabajadores son informales, en este caso 44 millones de mexicanos tienen condiciones de pobreza laboral, 33 millones de trabajadores mexicanos no tienen el tema de seguridad social, se encuentran trabajando en la informalidad, no tienen IMSS, no tienen Infonavit, no cuentan con el tema de Afores, la garantía de pago justo, de vacaciones, entre otros temas. Y en la economía informal, pues la verdad es que los trabajadores ganan poco dinero, tienen salarios bajos y el tema de que algunos productos bajen y otros aumenten, pues no sopesa el tema de que la inflación baje. Bien, Juan, antes de la pausa. Sí, bueno, es que así está más clarito. Miren, cuando usted va al súper y ve que el tomate, la cebolla baja, viene y sube de precio, esa es la inflación no subyacente, esa es la volatilidad de los precios. Pero las laptops, los automóviles, los celulares, esos no bajan de precio, ¿verdad? Esos siempre van al aumento. Cuando hay ofertas, sí, pero digamos que los productos en general, estos, ahí son la subyacente, esos son los que siempre tienen aumento. Cuando están bajando y subiendo son no subyacentes, nomás para cerrar el tema académico. Ahora, los precios siempre van a aumentar, o sea, siempre van a aumentar. Cuando dicen bajó la inflación, no significa que los precios, repito, si no fueran no subyacentes, bajaran, sino los precios siempre tienden a subir. Incluso los economistas tenemos una frase que es toda inflación es un fenómeno monetario en el mediano plazo. Ahorita les explico qué es, no se me asusten. Uh-huh. Básicamente que es toda inflación a qué obedece. Ahorita más o menos lo decía Armando. Tiene que ver con un aumento en el circulante. Y la inflación es un impuesto. Por más que digan que no, la inflación es un impuesto. Porque mucho de eso se provoca
quien maneja el efectivo es el Estado mexicano, en este caso el Banco de México, que tiene la atribución de hacerlo. Entonces, toda inflación es un fenómeno monetario en el mediano plazo. ¿Qué es esto? Que al haber más circulante, los precios tienden a subir. ¿Y por qué hay más circulante? Pues, y no va aparejado de productividad, pues termina empujando la inflación. Y en México, en los casos particulares de México, a ver, no tenemos un aumento de productividad, pero sí tenemos, por ejemplo, programas sociales, tenemos los aumentos a los salarios mínimos y otras variables ahí que ha aumentado el flujo de circulantes, o sea que los precios, repito, en el mediano plazo aumenten. Tenemos que, y en eso está trabajando el gobierno, en aumentar la productividad a través del Plan México y otros planes que trae para evitar que haya un aumento en estas escaladas que traemos de precios. Pero bueno, espero, repito, no estarlos aburriendo más con clases de economía, pero en términos prácticos, es decir, entre más circulante haya, vamos a tener más inflación. Y eso es un impuesto a todos nosotros, porque lo que tenías ahorrado ya cuesta menos. Mucho menos, perdón, ya vale menos, no cuesta, ya vale menos, mucho menos al final del año. Por eso es bien importante combatir la inflación, no nada más por el aumento de los precios, sino por lo que te pega a ti en tus ahorros y en otros bienes que puedes tú considerar como patrimonio. ¿A quién beneficia que baje la inflación? ¿A quién beneficia más? ¿Al consumidor? ¿Al comerciante? ¿O en este caso pues al empresario o al gobierno? Algo comentabas antes de la pausa. Vamos contigo, Armando. Bueno, esa pregunta es interesante. Yo siempre he pensado que cuando baja la inflación, el que beneficia y el que hace las campanas al vuelo es el gobierno. Nos vende la idea de que está haciendo bien su trabajo en la administración pública, hay estabilidad social, política, económica. La inflación baja cuando hay escándalos, cuando hay situaciones que ponen en riesgo la estabilidad de un gobierno. Sabemos que se dispara la inflación, se presentan fenómenos en las bolsas de valores e impactan en el valor de las monedas de cada país. Esa es la inflación. Pero ¿cuáles son las causas de la inflación? ¿Qué la originan? La origina el aumento, según los técnicos especialistas como Juan. Las causas de la inflación son aumento en la demanda de productos y servicios, el incremento de los costos de producción y la emisión excesiva de dinero por parte del gobierno. Toda inflación es un fenómeno monetario en el mediano plazo. Tiene que ver toda. ¿Y cuáles son los efectos de una inflación en la población? La disminución del poder adquisitivo a la hora de comprar, pues ya tu dinero no vale lo mismo. La incertidumbre económica que se genera. Entonces, fugas de capitales, fuga de dinero, la gente se ve obligada ante la incertidumbre a no gastar tanto, a ahorrar y ajustarse el cinturón. Y también la distorsión de las decisiones económicas asumidas por el gobierno. Es cuando el gobierno también empieza a tomar medidas drásticas para regular la situación económica del país. ¿Y por qué baja la inflación? Es otra pregunta. Y son los factores que yo tengo aquí anotados según estuve investigando. ¿Por qué baja la inflación? Por una menor demanda y un aumento de la oferta. Claro. Y en este caso juega mucho, Juan, muy importante creo yo. Te pregunto, me dirijo a ti porque eres el experto aquí. El desempleo. O tal vez una autorrestricción de las familias en los gastos, como lo comentaba ahorita yo anteriormente, ¿verdad? Entonces, políticas monetarias restrictivas y expectativas económicas son lo que generan una menor demanda y un aumento de la oferta. Política monetaria restrictiva, más para dejarlo claro, es las tasas de interés altas. Pues sí. Quería preguntar, bueno, enseguida te pregunto por tiempos. Precisamente más adelante vamos a ver. Ya es tiempo de que bajen las tasas de interés. ¿Qué dice el Banco de México? Pregunta ya. Juan está preparando la artillería. Sí. ¿Qué productos siguen subiendo a pesar de que baja la inflación? Es otra pregunta. ¿Cuáles son los productos? Estamos hablando a nivel nacional. Que han subido y los que han bajado de precio. Julio 2025, ya tenemos el dato en un momento. Cuando estamos de regreso, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales, es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bueno, seguimos aquí en la mesa, aquí estamos en redes sin comerciales. Y bueno, una pregunta, Araceli. ¿Tú haces las compras de vez en cuando de despensa? ¿Te ha tocado ver
que bajen precios de productos básicos? La verdad es que muy poco. Yo lo podría, aquí es lo importante, yo creo, lo que compartir como sociedad, ¿no? Que así como tú dices, algunos productos o bienes o servicios bajan, pero si dividimos unos en servicios, pues hay alza en vivienda, hay la parte de las colegiaturas que también suben, el tema de los restaurantes, eso también impacta. Por ejemplo, las mercancías, como el precio de la tortilla, los lácteos, la carne, pues siguen subiendo y eso también forma parte de la canasta básica. Y si nos vamos a la parte de energéticos, el tema de la gasolina, yo creo que todas y todos lo que más sufrimos es el tema de la movilidad, del uso de la gasolina, el tema de la electricidad, aquí en Sinaloa sobre todo porque los aires acondicionados no son un lujo, son una necesidad. Y pues la verdad es que es de reconocer que la baja en frutas y verduras pues no compensa a las otras áreas y eso también impacta muy fuerte en la economía, en este caso de las familias y de toda la sociedad. Yo leía de Exploring Economics, la inflación en la teoría económica, y hablaba que los datos son negocios, los datos también son políticos y esto pues tiene una relevancia en el caso de la inflación, sobre todo porque genera ganadores y perdedores. Es posible que los ganadores pues no quieran documentar sus ganancias, pero los perdedores sí quieran documentar sus pérdidas con el fin de exigir una compensación. Las cifras de la inflación son parte de la economía política y hablaba, me llamó mucho la atención, Harold Garfinkel, que él es un gran etnometodólogo, dice, cuando hablamos de la inflación hay buenas razones para dar los datos malos. Yo creo que aquí también son áreas de oportunidad porque como lo mencionaban Juan, incluso mi compañero Armando, el tema de que a quién beneficia, pues por lo general varía, ¿no? Sobre todo aquí para los empresarios, pues es si no les dan otras tasas de interés, pues puede, en este caso, pues no hay un beneficio que se pueda palpar y puede beneficiar para poner otra política monetaria a los gobiernos. Juan. Sí, sí, por eso ahorita que hablamos de la tasa de interés, ahorita voy a hablar de eso, de que toda inflación es monetaria, ahorita hablaré de eso de la tasa de interés. Pero, repito, sí, pues para los ciudadanos que nos escuchen dirán, bueno, ¿qué les importa lo que están diciendo? Me aumentan los precios y tienen razón. O sea, ¿cómo hacer para detenerlo? Es muy complicado. La economía tiene macro y microeconomía. Lo que es bueno para la macro no es bueno para la micro. ¿Qué me refiero? Lo que es bueno para el colectivo no es bueno para el individuo. ¿Es bueno que bajen los precios? Para el individuo sí, para el colectivo no. O sea, ¿por qué? Porque tú vas al súper y está más barato el tomate, la cebolla o las servilletas, etcétera, etcétera. Pero piensen en las empresas, los canales de distribución, el mismo supermercado, que con esos precios pues tienes que pagar impuestos, sueldos, etcétera, etcétera. Entonces entras en un fenómeno de deflación, se llama. Al individuo le va bien cuando vas y compras el súper, pero al conjunto también la deflación le pega a la economía, porque ¿quién mantiene? Por eso siempre hay que analizarlo desde la parte individual al colectivo. Pregúntame a mí si me quieren que baje los precios, sí. Pregúntenle al país si quieren que baje los precios y te va a decir no, porque es un daño. Entonces, igual, el ahorro individual es muy bueno, el ahorro colectivo es malo. Sí. Entonces, siempre hay que analizarlo desde el punto de vista en la economía individual y colectivo, macro y micro. Armando. Sí, con referencia a lo que dice Juan, ahorita, por ejemplo, en el caso de los productores de cebolla, se cayó, se desplomó el precio, están tirando la porque cebolla. Mucha es la deflación de que tú hablabas, ¿no? No, pues esa afectando no, porque ese no es subyacente. Porque... No, porque ese no es subyacente. O sea, los precios cayeron por un fenómeno nada más de que había más producto. O sea, si traes más producto. La deflación. ¿Cebolla morada? Sí. Sí. Porque la cebolla blanca está muy cara. La deflación se da cuando, al revés. Cuando tienes que bajar los precios porque no tienes clientes. Y por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, ahorita se han disparado los precios en los costos de los boletos en las aerolíneas. Y más aquí. La oferta. Sí. Y baja la inflación y sin embargo los precios suben de las tarifas de las aerolíneas. Porque es por la alta demanda que está habiendo, ¿no? Sí. Estamos de regreso de la mesa de análisis. Estamos hablando de los precios, estamos hablando de la inflación. ¿Y cuáles son los productos? No sé si ya tenemos por ahí la lista de los productos que los primeros, los que han bajado de precio. ¿Sí? Vamos a revisar lista a julio 2025. Esa es la relación. A nivel nacional, probablemente usted diga, no, es que yo lo compré más caro. Puede ser que en alguna plaza del país, alguna ciudad, esté más barato, más caro. Pero bueno, la uva la puede usted comprar barata ahorita, que yo 12% menos anualizado. Tampoco hay mucho, ¿sí? Porque pues no pues es sí. temporada. La papaya sí hay y también bajó 5.86% de precio.
El limón, yo tenía la impresión de que el limón está más caro, fíjate. Es que ahorita está subiendo en este periodo. Ahorita ya está subiendo. Sí. Limón registra una caída anualizada también, casi el 6%. El aguacate, más del 3% menos. Los que cayeron de precio, ¿no? El tomate verde, el tomatillo, lo conocemos aquí, 3.34% menos. Tomate y detergente, ligeras bajas alrededor del tomate. Ahora sí, el jitomate le dicen en la Ciudad de México, en el centro del país. El tomate, el rojo, pues también una ligera caída. El pollo bajó menos del 2%, los pañales también bajaron al 2% y el tequila, que bajó cosa de un poco más del 1%. Son los productos que han bajado. Le preguntaba yo a Araceli hace un momento si vas a comprar de pronto ahí en la despensa, me dice que sí. ¿Tú has notado que alguno de esos productos lo has encontrado así más barato? Depende de dónde vayas también. Claro. Sí, es muy diferente los precios de todos los supermercados que hay. E incluso cuando haces ahí prácticamente la encuesta habitual para dónde te va a rendir más, la verdad es que pues, el dinero sigue faltando, no sigue siendo suficiente y no se ve reflejado, sobre todo en el tema de la canasta básica. Ahora bien, sí, la pregunta obligada, así como lo hemos venido haciendo en esta mesa, yo creo que sí son suficientes las políticas actuales en este caso para que el tema de la inflación pues se traduzca en un alivio para todas las familias, sobre todo pues en estos gastos diarios. Casi dicen las personas, mejor no salgo para no gastar. Y lamentablemente pues la inflación a la baja no resuelve problemas estructurales como la desigualdad o el tema del acceso a los empleos. No se aumenta el tema también de salarios bien remunerados. Y yo revisaba en la revista Cielo un artículo sobre los efectos asimétricos del tema de la inflación, la incertidumbre inflacionaria y el crecimiento económico en México. Ahí hablaba sobre la tasa promedio de inflación se constituye como uno de los principales determinantes de la incertidumbre inflacionaria. Y hablaba también que la evidencia muestra que Banxico pues no ha intervenido de forma oportunista, sino solamente para estabilizar, y que existe un efecto Tobin en la economía mexicana, que significa que dentro de ciertos límites de la inflación, un aumento a los precios podría provocar un estímulo al crecimiento del producto. Sin embargo, sí hablan de la necesidad de seguir trabajando en las relaciones causales, en este caso entre la inflación, el crecimiento del producto y la incertidumbre real y nominal en el caso de México. Eso es, Juan. Aquí te hicieron una pregunta. No sé si puedes contestar. ¿Qué opinas de cómo está manejando Milei la economía en Argentina? Vean, los números son espectaculares. Ahora, ojo. No es la misma construir cuando vas a tirar todo y empezar de nuevo a tener una casa ya hecha, como el caso de la economía mexicana, y tener que mover. Lo que está haciendo Milei es agarró terreno baldío, o más bien tiró lo que había, y de terreno baldío empiezas a construir. Es más rápido, es más fácil, es más sencillo que ya construir, repito, en una casa ya hecha. Todo lo que haga se nota. Todo lo que haga se nota bien. Entonces, bien de entrada, bien los números ahí están. Te puede caer bien, te puede caer mal el amigo, pero los números son espectaculares. Insisto, con la salvedad que es más fácil construir de la nada. Está ganando fama, pero la población argentina, ¿qué dice? No, trae los niveles de popularidad muy altos, arriba del 60. Entonces, bien. ¿Y dónde se refleja en el estómago, no? Pues sí. Pues la gente no tiene hambre. Pues, ¿En Argentina o qué? Están viendo que están no siguen teniendo hambre, pero están viendo que todos los días es mejor. O sea, cada día que pasa es mejor que ayer. ¿Cómo mide una familia que puede decir que le ha ido mejor una familia cuando siente necesidades de alimentos tienes en su trabajo casa? Que antes no tenías. Sí. Tienes empleo, tienes ingresos que antes no tenías y tienes más oportunidades de antes que no tenías. Entonces, sí, teniendo necesidades, pero bueno. Pero si estabas desempleado y ya tienes chamba, trabajo, ya tienes un poquito, ya mejoraste. un pequeño ingreso, entonces sí. Ese es el beneficio. Esa es la ventaja. Pero bueno, ahorita que decías, perdón, Víctor, de quitar las tasas de interés, repito, vuelvo a esa frase como mantra. Toda inflación es un fenómeno monetario en el mediano plazo. ¿A qué se refiere? Si bajas la tasa de interés, eso significa que va a haber más circulante en el mercado, va a haber más dinero circulando, y eso ¿qué te va a generar? Inflación. Entonces, ahorita en este momento, si Banco de México se anima a bajar la tasa de interés, se nos puede venir subir en el tipo de cambio y una inflación, digamos, no la esperada. Nos preguntan, ¿cómo nos afecta o les afecta a quienes, yo me cuento, tenemos tarjetas de crédito o créditos hipotecarios, el hecho de que pudieran bajar las tasas de interés? Pues vas a pagar menos si todos los créditos van a ser menos, pero repito, una cosa es el individuo y otra cosa es la colectividad. Claro. Imagínense si de golpe y porrazo 1 millón de personas más tienen créditos hipotecarios, ese dinero se va a ir a la economía. Si no está sujeto a productividad,
se va a trasladar en inflación. ¿Y el Banco de México qué va a tener que hacer? Volver a subir las tasas de interés. Entonces, Marta dice, mientras no suban mucho las frutas y las verduras, ella vive tranquila económicamente. Dice. Bueno, Armando, vamos contigo. Yo le quisiera una pregunta a Juan, porque también tengo mis dudas y Juan nos está resolviendo muchas de ellas. Juan, ¿qué porcentaje de la población mexicana se ve impactada favorablemente en su economía cuando las tasas de interés bajan? Es que el individuo es complicado. Tenemos que hablar de la colectividad. Sí, sí. A ver, bajo la tasa de interés, ¿qué significa? Que tengo acceso a créditos más baratos. En el hipotecario, la tarjeta de crédito, incluso las tarjetas que te dan en los supermercados, el automóvil, va a ser más barato conseguir un crédito. Al individuo le va a ir bien. Pero ¿qué pasa en el Estamos hablando de tarjetas de crédito. No, a ver, la tasa de interés aplica a todo, a créditos hipotecarios, a tarjetas de crédito, a las tarjetas de las tiendas de autoservicios, a todo lo que te preste dinero, todo, el crédito, el auto, todo se vuelve más barato. Entonces tienes acceso a esos créditos. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Pues todos van a ir a tirarlo al mercado y en el mediano plazo va a causar inflación. Entonces es un círculo, por eso el Banco de México no te pone la tasa de interés al 1%, ¿no? O al 2%, tiene que cuidar la inflación. El Banco de México por eso la tiene alta, porque en este momento está quemando la inflación. Entonces necesita tener menos dinero circulante. Bien, Araceli, vamos contigo. Bueno, yo he revisado también algunos apuntes sobre México, cómo vamos, y hablaba de que por qué importa el tema de la inflación, y específicamente hablaba de que si la inflación está controlada, pues permite mantener el tema del poder adquisitivo de individuos, al mismo tiempo que puede incentivar la producción de bienes. Una inflación demasiado baja es tan mala como una inflación alta. Si es muy baja, pues el tema de que los comerciantes pierden interés en ofrecer sus bienes. Si es demasiado alta, los individuos reducen el tema de la capacidad de compra. ¿Y qué se requiere? Pues que la inflación se ubique en el rango, en este caso, del Banco de México. Y también, sobre todo, reconocer que la inflación que esté dentro de los márgenes general, que está dentro, en este caso, de la meta, pues el Banco de México debe ser muy cauteloso para evitar un repunte inflacionario. Sobre todo, yo creo que el impacto de quienes manejamos la parte de la tarjeta de crédito, que a lo mejor no baja el tema de la tasa, lo único que hacen los bancos pues es ofrecerte el mes sin intereses, o el paga hasta septiembre o el paga hasta diciembre, y nos traen en estas épocas, incluso adelantando tanto el regreso a clases, luego el Halloween, luego la Navidad, y finalmente pues el tema de las inversiones, que yo creo que ahí sí afecta, sobre todo en el tema de los CETES, porque pues va de la mano con el tema de la inflación. Bueno, aprovechando que tenemos un economista en la mesa, como ya decía Armando, siempre se le carga la mano aquí a Juan Ordorica con las preguntas, pero bueno, el asunto es, a ver, nos están diciendo que no pusimos la lista de los precios que subieron, de los productos que subieron, nos faltó esa, ¿sí, verdad? Nada más los que bajaron. Nada más los que bajaron. Sí, no, pues fue involuntario el error. Ahí están en pantalla, y para quienes nos siguen en radio voy a mencionar solamente alguno. Los nopales. Ay, tengo un nopalero en la casa. Pues órale, se los regalo. ponte a pelar nopales, porque subieron más del 14%. Y decía Armando, el transporte aéreo también, más del 11%. La lechuga, la cebolla, el huevo, las loncherías, las taquerías, no sé si les venden más caro los tacos. Las tacos. Subieron la carne, subieron los tacos. El cerdo también. Híjole, pues también los tacos de cerdo también, las costillitas, los chicharrones, restaurantes, servicios alimenticios, realmente es muy poca la variación. Bueno, ahí están los precios que han subido, la comparación anualizada de julio 2025 a julio 2024. ¿Qué tendría que pasar para que la economía familiar sienta realmente un beneficio? ¿Depende de la inflación o depende de salarios, Juan? Es que van de la mano, ¿no? Tiene que ver con la productividad. Detengo la inflación, pero al mismo tiempo aumento la productividad en el país. Eso va a hacer que mi salario alcance para más. Por eso el ejemplo de Estados Unidos, cuando las familias van a Estados Unidos a trabajar, ven que sus ingresos les alcanza para más, porque va aparejado. Han tenido inflaciones altas, pero más o menos controlan la inflación en Estados Unidos, y a su vez aumentan productividad. Eso hace que tu salario te alcance para más. Por eso no es una o la otra, tienen que ir aparejados, van a ir de la mano. No puedes aumentar los salarios por decretos sin que las empresas aumenten la productividad, porque en el mediano plazo, una vez más, te va a causar inflación como la que tuvimos en México el último año, que repito, está más o menos ya controlada.
Por eso yo creo que Banxico no va a bajar las tasas de interés, al menos de manera importante en este año, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita mantener el tope inflacionario abajo del 4%, al menos ese es el plan. Entonces, bueno, de entrada, pues decirles que hay que tener paciencia, los precios siempre aumentan, esos nunca van a disminuir. Hablo del concepto general, habrá en las partes individuales. Algunos bajan, otros suben, pero hablo en la generalidad, sí. siempre va a aumentar. Y rápido, por ejemplo, aquí el tema de Culiacán. Aquí los temas bajan, por ejemplo, las casas están bajando, no porque por oferta, bueno, sí por oferta y demanda, pero es por una circunstancia muy específica, no de mercado, es porque hay una guerra, en estos momentos no hay un mercado contundente, pero eso no tiene nada que ver con el comportamiento, digamos, normal de la economía, son sucesos extraordinarios y entra, por ejemplo, ahí el concepto de deflación. Las casas en Culiacán, por ejemplo, han perdido el valor, las nuevas, pero no por un efecto de mercado, sino por un efecto muy particular de una guerra. Eso es la deflación. Y eso nos termina afectando porque ¿cuánto creen que van a ganar los trabajadores de las empresas constructoras? ¿Cuánto creen que ganan la publicidad? ¿Cuánto creen que ganan la gente de materiales? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cerramos, Armando. A ver, ¿por qué se mueve, por qué baja por qué impactan las tasas de interés bancario y en la gente, en la economía, la movilidad, la inestabilidad de la inflación, Juan? La cantidad de lana. Sí, no, Juan, pero es que la mayoría de la gente que yo así por lo menos en mi percepción creo que al momento de tramitar un crédito hipotecario eliges tasa fija, ¿no? Entonces, ¿de qué manera te impacta con una tasa fija, un crédito con tasa fija, crédito hipotecario con tasa fija? Bien. Que se mueva, ¿no? ¿Te impacta? No, más rápido, no es la misma tasa fija del 9 que del 6, nomás. No es la misma tasa fija del 9 que del 6. Claro. Eso es todo. Bueno, pues nos vamos por tiempo. Gracias, Armando, Juan, muchas gracias, Araceli. Gracias. Y a la producción, a todo el equipo, muchas gracias. Sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.